Bueno, empezamos entonces con nuestra clase de microscopía electrónica. Un tema más que es parte, ¿no?, de los primeros temas que se abordan en histología, y un tema que, por más que no es tan importante a nivel parcial, a nivel examen, ¿no?, a nivel evaluativo, aún así nos da una serie de conceptos que nos permiten identificar, entender, ¿no?, muchas de las imágenes que nosotros vemos en los libros y en las clases también, que son imágenes que justamente se producen a través de la microscopía electrónica. Entonces, ¿qué es la microscopía electrónica? ¿No? Es, digamos, el área de la microscopía que se hace cargo del estudio de los microscopios electrónicos, así como tenemos la microscopía óptica. Ahora bien, los microscopios electrónicos son microscopios muy especiales, ¿no?, que tienen toda una estructura compleja, toda una maquinaria compleja, pero en la cual resaltamos la utilización de haces de electrones para la observación de las muestras. Haces de electrones, a diferencia de los microscopios ópticos que utilizan haces de fotones. De ahí viene el nombre microscopio electrónico. Bien, entonces a través de estos haces de electrones podemos hacer el estudio a través de la visualización y análisis, ¿no?, de morfológicos de muestras biológicas, ¿no?, de muestras tisulares, celulares en general. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio en la clase de microscopía óptica. Nosotros tenemos algunos parámetros para medir la capacidad de observación de un sistema de observación como podría ser un microscopio óptico o electrónico. Para poder entender cómo se calcula, ¿no?, esta capacidad, este poder de resolución, nosotros necesitamos conocer el límite de resolución y lo que llamamos de apertura numérica, que ya hemos descrito, y acá nada más que repasamos cuáles son los componentes que determinan el valor de la apertura numérica, ¿no? El índice de refracción de los componentes que se observan, ¿no?, de las sustancias que se interponen entre la muestra y el lente objetivo, y el semiángulo, ¿no?, de apertura, ¿no?, el seno de semiángulo de apertura, que básicamente es la mitad del ángulo de apertura del lente objetivo, ¿no? Bien, el límite de resolución a su vez, ¿no?, está determinado por la longitud de onda de la luz empleada multiplicado por un valor que es una constante, entonces este no tiene la capacidad de modificar de ninguna manera el límite de resolución, divididos ambos valores por, o sea, el producto de ambos valores por la apertura numérica. El poder de resolución, como habíamos dicho en otra ocasión, es inversamente proporcional al límite de resolución. Entonces podemos escribir una fórmula para el poder de resolución que es básicamente la que encontramos acá abajo. Podemos ver que la longitud de onda de la luz empleada tiene la capacidad de modificar directamente el límite de resolución y a su vez el poder de resolución. No es lo mismo utilizar luz blanca, como vemos acá, que luz ultravioleta. Dijimos que la luz ultravioleta nos permite aumentar el límite de resolución, ¿no? Perdón, disminuir el límite de resolución y aumentar el poder de resolución. Entonces, si yo cambio de luz blanca para luz ultravioleta, este valor, que es la longitud de onda, cae. Por ende, el límite de resolución cae y aumenta el poder de resolución. Ahora, esto se produce de una manera aún más marcada cuando yo, en lugar de utilizar luz blanca o luz ultravioleta, utilizo electrones, que tienen una longitud de onda pero muchísimo menor, como podemos ver acá, adentro o sea, menor que 1, ¿no? Como vemos, 0,056 angstroms, o sea, una longitud de onda pero mínima, cerca de la longitud de onda de la luz ultravioleta, y mucho menos todavía si comparamos a la luz blanca. Entonces, al utilizar electrones para la observación y no luces, ¿no?,
¿qué es lo que termino generando a nivel de la capacidad del microscopio? Un aumento muy importante en su poder de resolución. Entonces, los microscopios electrónicos son microscopios que tienen un poder de resolución muchísimo mayor que los microscopios ópticos. ¿Está claro eso? ¿Estamos bien con eso? Sí, sí. Entonces vemos que el límite de resolución del microscopio electrónico es de aproximadamente 0,2 nanómetros. ¿Ok? El límite es un reflejo del poder. Entonces pensemos esto. Ahora, ¿cuánto era el límite de resolución del microscopio óptico? 0,2 micrones. Y del ojo humano, 0,2 milímetros. Bien, ahí tenemos las distintas escalas. Los microscopios electrónicos más relevantes son el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido, ¿no? El MET y el MEB, vamos a decirlo así. ¿Existen otros? Sí, existen otros, ¿ok? Como el microscopio electrónico de fuerza atómica y otros más sofisticados todavía, ¿no? Que obviamente van a tener distintos fundamentos, distintas piezas, distintos objetivos, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en lo que es esencial adentro de este tema, que ya de por sí no es tan esencial, ¿no? Acá vemos la organización de los componentes ópticos y de iluminación de un microscopio óptico. Bien, y acá vemos la organización comparativa de un microscopio electrónico de transmisión. Como ustedes pueden ver, este tiene una fuente de electrones que llamamos de cátodo y tiene una otra pieza, un otro componente que llamamos de ánodo. El ánodo y el cátodo son electrodos, ¿okay? Los cuales generan la liberación de electrones al medio, principalmente el cátodo. Por lo general tiene un filamento de metales como el wolframio o el tungsteno, ¿okay? Que al entrar en calor liberan electrones al entorno. Estos electrones empiezan a ser acelerados por el campo eléctrico que se produce entre el cátodo y el ánodo, haciendo con que estos electrones viajen en forma de haz, ¿okay? Este haz generado, ¿no?, por el campo eléctrico ahora se condensa al atravesar una serie de estructuras que actúan como lente condensador y posteriormente inciden sobre la muestra, ¿ok? Según la composición de la muestra, los electrones van a penetrar o rebotar. Y esta diferencia, digamos, según las distintas regiones de la muestra, será observada, será detectada por un lente de proyección que está acoplado a un sistema, ¿no?, a un software de procesamiento de imágenes que produce posteriormente imágenes en pantalla. Ya el microscopio de barrido lo que hace es, de manera análoga al microscopio de transmisión, generar un haz de electrones, ¿ok?, generando obviamente la liberación de estos electrones a través de un filamento de algún tipo de metal, como yo mencioné, posteriormente acelerándolos en un campo eléctrico generado por estos electrodos, luego condensando estos electrones en un haz de electrones que termina incidiendo sobre la muestra, termina golpeando la muestra. La muestra observada en microscopio electrónico de barrido tiene un procesamiento especial que permite que los electrones, al golpear la superficie de los distintos componentes de la muestra, terminen siendo rebotados, desplazados, ¿ok? Estos electrones rebotados constituyen un haz de electrones secundario que es detectado por un sistema de detección, no un detector de electrones secundarios como vemos acá.
el cual está acoplado a una CPU, ¿no? Entonces tenemos todo un sistema también de procesamiento de información que produce una imagen en pantalla. ¿Ok? Distintos fundamentos, obviamente las imágenes son distintas, como ya vamos a ver más adelante. Dentro de todo, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, Algo, perfecto. algo raro, un poco raro, no muy técnico, pero bueno, dentro de todo, así tipo a grandes rasgos se puede saber más o menos que se forma unas de electrones que termina proyectándose por sobre los componentes de la muestra. Eso es lo que importa, ¿no? Hay diferencias, obviamente, entre ambos microscopios, son las que vamos a describir a continuación. Josué dice, por la imagen de ejemplo, o el MEB es más nítido que el MET. Sí, hay diferencias. O sea, no sé si respecto a la nitidez, pero sino al tipo de imágenes que se generan, como vamos a ver al final de la clase. Es una clase cortita, igual ya vamos a llegar ahí. Pero sí, estuviste muy atento en lo que viste en la pantalla de las computadoras ahí, ¿no? Estuviste muy atento. Muy bien. Ahora, claro que preparar una muestra biológica para la microscopía electrónica no es igual que prepararla para la microscopía óptica. O sea, nosotros vamos a ver que existen diferencias notables entre algunos pasos de lo que llamamos de técnica, ¿no?, histológica. Entonces nosotros vamos a ver que existen diferencias adentro de lo que son los distintos pasos, como la toma de muestra, la fijación, la inclusión, corte, montaje y el contraste o coloración. Entonces hay diferencias en los distintos pasos y estas diferencias van a ser tratadas ahora una a una. Por ejemplo, la toma de muestra. La toma de muestra puede ser muy pequeña y debe ser muy pequeña. O sea, nosotros no necesitamos un pedazo de carne, un pedacito de hígado tan grande, digamos, como el que necesitamos para una muestra representativa que posteriormente es observada en microscopía óptica. En este caso, las muestras pueden ser muy pequeñas, pueden tener un volumen alrededor de 1 a 2 milímetros cúbicos. O sea, son muestras muy pequeñas. Estas posteriormente deben ser fijadas, como ya sabemos, ¿no? Entonces, estas, como vemos, van a ser lavadas y luego fijadas. En ocasiones la fijación puede ser realizada en distintos pasos con distintos fijadores. Los fijadores que se utilizan adentro de microscopía electrónica de manera más frecuente son el glutaraldehído, el formaldehído y otros como el tetróxido de osmio, entre los más importantes. La inclusión también es otro evento que varía, que es distinto adentro de la microscopía electrónica. En la inclusión nosotros necesitamos darle una rigidez a la muestra biológica, ¿recuerdan? Pero la rigidez que le tenemos que dar ahora a la muestra es mucho mayor que la que se da, que la que se consigue por la parafina. Entonces suelen ser utilizadas resinas epoxi o acrílicos que confieren una gran dureza a la muestra. ¿Ok? La inclusión entonces terminaría siendo como la imagen que vemos acá en la presentación, como un animal, un animalito o por ejemplo un insecto, ¿no?, retenido en el ámbar, ¿no? Es como muy parecido a lo que se obtendría con la muestra dentro de una resina o acrílico. Ya el corte varía según estemos hablando de MET o MEB. ¿Ok? El MET utiliza el ultramicrótomo, que es un micrótomo especial para cortes muy delgados, más delgados que el micrótomo. Cortes que van a tener una delgadez, digamos un espesor de entre 20 y 500 nanómetros, o sea, muy delgados. Porque imaginen que el micrótomo corta delgado para que la luz pueda atravesar la muestra. Ahora nosotros tenemos que hacer que haces de electrones atraviese la muestra, o sea, algo que es muchísimo más sensible y muchísimo menor. Entonces, obviamente el espesor debe ser mucho menor y se consigue solamente con un ultramicrótomo. El MEB, como vemos, requiere que la muestra mantenga su superficie indemne, intacta, ¿ok? Porque lo que se quiere hacer no es atravesar la muestra con los electrones, sino que barrer, es como bombardear la superficie de la muestra con unas de electrones. Es eso lo que se quiere, ¿ok? Entonces se quiere que la superficie de la muestra esté intacta. Y para eso nosotros utilizamos lo que son técnicas de congelación,
¿ok? Por ejemplo, se pone la muestra en una cámara con nitrógeno líquido, dióxido de carbono líquido que congela la muestra, pero así, de golpe, en cuestión de fracción de segundos. Y después de esta congelación repentina, rápida, la criofractura. Entonces se utilizan aparatos como el ultramicrótomo que vemos acá en esta imagen. No, acá vemos taco y navaja de vidrio. Los distintos componentes. Después dice detalle de la zona de corte del ultramicrótomo, donde puede observarse el taco en el soporte, la navaja que realiza el corte y la forma de recoger el corte con la grilla. Acá podemos ver la pinza tomando el corte que recién ha sido producido a nivel del ultramicrótomo. Son imágenes del brusco, si quieren, ¿ok? Entonces, bueno, es un aparato muy especial que tiene cuchillas de diamante, ¿no? Incluso, entonces son aparatos obviamente carísimos, ¿no? Pero que tienen la capacidad de hacer cortes muy delgados con mucha precisión. Para el MEP se utiliza lo que se conoce como crióstato, ¿no? Una cámara de congelación que posteriormente ya tiene los aparatos para la criofractura. Bien, el montaje también tiene diferencias según hablemos de MET o MEB. Como vemos en el MET, la muestra se monta sobre una película, ¿no?, llamada de colodión o de carbón, o sea, colodión o carbón, ¿no?, que es el material de la película, una película de un material específico. Y luego, como vemos, se apoya sobre una grilla con una malla fina de cobre, níquel u oro. Para que vean que microscopía electrónica es muchísimo más sofisticada y obviamente muchísimo más cara. Por otro lado, la microscopía electrónica de barrido, la muestra se monta sobre un soporte de aluminio. El contraste coloración, como vemos, se aplica metales pesados sobre la muestra. Estos metales se depositarán en distintos componentes de la muestra, generando una mayor densidad molecular en algunos sectores que en otros. Estos metales pesados, como vemos, pueden ser el acetato de uranilo, citrato de plomo o tetróxido de osmio. Estamos hablando de metales, ¿no?, pesados por lo general. Finalmente se obtienen imágenes que difieren mucho si se compara entre las imágenes producidas en el MET y en el MEB. El MET, ¿no?, el de transmisión, produce imágenes bidimensionales, donde nosotros vemos regiones claras y oscuras, ¿ok?, donde los electrones han podido atravesar más fácilmente o no. Estas regiones se conocen entonces como electrodensas y electrolúcidas, según sean oscuras o claras respectivamente. Entonces, imágenes bidimensionales, como podemos ver acá. Los materiales de contraste tienen una afinidad muy grande por las membranas y gránulos. Entonces son las estructuras que ustedes van a ver que tienen un mayor contraste, ¿no? Son más electrodensas. ¿Qué organela vemos en esta imagen? Mitocondria. Y acá por debajo de la mitocondria, ¿qué vemos? Golgi. No. Hay un montón de bolitas, fíjense. Citoesqueleto puede ser. Tampoco. Vemos cisternas, fíjense, son cisternas. El retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. El RER, ¿no?, el retículo endoplasmático rugoso granular. ¿Ok? Vemos cisternas aplanadas de distribución paralela y que tiene un montón de bolitas en su superficie externa. Entonces estamos hablando de ribosomas, o sea, retículo endoplasmático rugoso. Esto es una imagen del MET. Entonces, si yo pongo mi puntero en esta estructura, ¿es electrolúcida o electrodensa? Electrodensa. ¿Y esto? Electrolúcida. Bueno, principalmente si se compara a esta, ¿no? Muy bien. Sí. Por otro lado, microscopio electrónico de barrido, como barre la superficie de la muestra, todo no el software acoplado a este microscopio permite generar una imagen tridimensional, ¿ok?, que posteriormente incluso puede colorearse. Acá vemos una imagen de microscopía electrónica de barrido, mucho más copada, digamos, que la electrónica de transmisión, ¿no?, pero obviamente tiene sus limitaciones. Acá estamos viendo un eritrocito a la izquierda, un leucocito a la derecha y una plaqueta en el medio.
células de la sangre. Bueno, de 0 a 10, ¿cómo estamos con todo? ¿Hay alguna pregunta? No, muy sencillo, la verdad. Sí, ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Entonces de 0 a 10 es un 10 eso. Ya, yo sí tengo una pregunta. Bueno, decime, Fabi. Dijiste que la fijación se hace por congelación, pero eso sería únicamente para electrónica y en la óptica la única forma de que uses la congelación es para la técnica para los lípidos. O Claro, sea, de otra forma no se usa. la congelación en la microscopía óptica puede ser utilizada en realidad en distintos momentos, pero uno de los ejemplos que debemos saber es cuando queremos ver lípidos, ¿no? Cuando aplicamos la técnica, por ejemplo, de Sudanes. Ahora, la congelación no es para microscopía electrónica, es para MEB, ¿ok? Es para específicamente para el MEB. Ok. La fijación para MET es una fijación con fijadores, ¿no? Con soluciones fijadoras que pueden contener uno, dos o más fijadores. Perfecto. Y por último tenemos este cuadrito, ¿ok? Que ustedes van a poder ver, van a poder encontrarlo también en el Brusco, donde tenemos una comparación entre microscopía óptica y electrónica, ¿no? Utilidad. Estudio de la estructura microscópica de órganos y tejidos y células. Estudio de la ultraestructura celular. Recuerden que habíamos utilizado este término hace un ratito, ¿no? Hace algunas clases. Entonces, ultraestructura. Microscopía electrónica. ¿Estamos? Estructura. Microscopía óptica. Entonces, ojo con eso, por favor, porque pregunta choice. Y una pregunta que si se contesta mal en un examen oral, prácticamente nos cortan la cabeza. Porque es lo básico, ¿no? Algo que se aclara mucho al principio. Bueno, principio del funcionamiento. Absorción de la luz, dispersión de electrones. Límite de resolución 0,2 micrones, 2 a 4 angstroms. ¿Ok? Puede variar mucho porque hay muchos microscopios electrónicos distintos. Entonces, puede variar mucho, pero promedio o más referente al MET, ¿no? Poder resolutivo bajo y alto, ¿no? Fuente de iluminación, una lámpara, un filamento incandescente. Recuerden, filamento incandescente que tiene, por ejemplo, tungsteno o wolframio, que son metales que pueden encontrar en la tabla periódica. Este tipo de iluminación, luz visible por un lado, haz electrones por otro, longitud de onda de la luz visible, ¿no? Luz blanca, 5500 angstroms a 0,037 a 0,086 angstroms para los haces de electrones. El medio, aire, no normal, el aire convencional que todos respiramos. Ahora ya en microscopio electrónico tenemos la muestra dentro de un recipiente, adentro de un tubo, como hemos visto en otras imágenes, donde no tenemos nada más allá del vacío, ¿no? Entonces del vacío la muestra de los componentes del microscopio. Entonces ni siquiera aire tiene de por medio. Con lo cual no hay una sustancia o algo entre la muestra y los electrones que pueda modificar el índice de refracción. Lentes de cristal o de vidrio. Acá ya no hablamos de lentes para microscopía electrónica, sino que de bobinas electromagnéticas, ¿no? Por otro lado, características de la imagen. Mayor virtual invertida. Acá vemos mayor real derecha o invertida, ¿no? O sea, son detalles menores. Otras características de la imagen. En microscopio óptico nosotros podemos observar con color según los colores naturales de lo que estemos observando o los colorantes que aplicamos. En la microscopía electrónica vemos blanco y negro y a lo mejor se colorea después, una vez que ya tenemos la imagen, de manera, obviamente, utilizando algún programa aplicado al propio sistema, ¿no? Tipo, la computadora después puede, obviamente, hacer una edición de imágenes, colorear, entonces, obviamente, serían colores artificiales. Característica del tejido muerto vivo. Ya hemos mencionado que en la microscopía óptica hay algunas variantes que nos permiten observar células y tejidos vivos. Ya en la microscopía electrónica estamos hablando en definitiva
de muestras biológicas que contienen componentes que están muertos ya, ¿no? Muertos pero preservados lógicamente por la fijación. Bueno, acá terminamos el tema.